lo que a mí corresponde lleva por título Enseñanza, Aprendizaje desde la Educación 4.0. Si bien va a ser nada más que una pincelada de algunos temas que están contenidos de mayor profundidad, ¿cierto?, en el curso completo, como ya lo han señalado en la presentación inicial. Pero como estamos en un proceso de construcción permanente, y como estamos y de alguna forma nosotros los que estamos tratando de dar estas pequeñas opiniones, no tenemos todas las respuestas, entonces yo también quisiera pedirles a ustedes que participen, para lo cual tengo una pregunta, antes de iniciar nada, ¿cierto?, antes de ponerme a hablar, porque después nadie me para, es compartir con ustedes esta pregunta. Para poder participar, lo que tienen que hacer nada más es tipear en su navegador, menti.com, introducir el código que allí está puesto, y pueden jugar conmigo. La pregunta que les quiero transferir, en el fondo, es qué cosas de las que hemos hecho, ¿cierto?, nos ha resultado realmente clave para educar durante esta pandemia. Me gustaría conocer sus impresiones, entonces ahí en Menti ustedes van a tener la opción de poder calificar distintas alternativas que yo les dejé. Son varias opciones, entonces ustedes pueden calificar la relevancia de estas distintas alternativas para poder, digamos, desarrollar el aprendizaje de los estudiantes y a su vez para poder generar un clima apropiado para el aprendizaje dentro del aula en este contexto tan difícil en el que nos hemos enfrentado. Entonces, les voy a pedir que participen, obviamente es muy interesante para nosotros poder conocer sus impresiones, y evidentemente esto va a ser alimento para lo que vamos a conversar de aquí más adelante. En paralelo, voy a, digamos, ir proyectando los resultados de la opinión que ustedes mismos están en este momento ingresando. Entonces vamos a ir acá, voy a tratar de que la tecnología no me supere, ¿cierto?, y presentarles los resultados que ustedes mismos van poniendo. Quiero aprovechar este contexto, ¿cierto?, mientras ustedes contestan, para, en el fondo, traspasar una idea que me parece fundamental y que ya María Luisa ha destacado de manera bien relevante. Hay una pregunta de fondo detrás de todo lo que tiene que ver con la educación 4.0, y que es básicamente cuál es el rol que corresponde a la tecnología en el proceso educativo. Evidentemente cada uno de nosotros podrá tener sus propias apreciaciones, y eso es lo que estamos viendo en la gráfica, que probablemente se va a ir movilizando en la medida que vayan terminando sus respuestas. Sin duda, la tecnología tiene hoy día un rol fundamental. La respuesta que nosotros tenemos que tratar de dar, de alguna forma, de aquí hacia el futuro, es cuál es el que le corresponde y cuál es el que corresponde al ser humano, entendiendo que el aprendizaje es un proceso natural en el ser humano, ¿cierto? Y que de alguna forma nosotros, como participantes o representantes de instituciones, ¿cierto?, instituciones de la sociedad, lo que hemos hecho en el fondo es, de manera artificiosa, generar procesos que permiten desarrollar determinados aprendizajes en determinadas direcciones. Entonces me parece muy importante partir desde esa base, de no olvidar que, digamos, los seres humanos aprendemos por, digamos, naturaleza, en la medida en que nos enfrentamos a dificultades, en la medida en que necesitamos aprender cosas para poder enfrentar problemas, situaciones que necesitamos resolver. En ese sentido, es muy importante tener eso claro, porque de alguna forma le pone un poco de sentido de realidad a lo que estamos haciendo y nos lleva a los orígenes, a las bases de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje no se trata, ¿cierto?, de tener verdades absolutas, no se trata tampoco de posiciones de poder, ¿cierto?, no se trata tampoco de adoctrinamiento, o no debería, ¿cierto?, tratarse de adoctrinamiento, sino que más bien se debería tratar del desarrollo del ser humano en función de lo que son las necesidades sociales. Por eso tenemos instituciones que permiten apoyar y acompañar a los estudiantes en un proceso, pero también, de alguna forma, permitirles una oportunidad de desarrollar su propia vida, sus propias expectativas, sus anhelos, sus sueños, sus aspiraciones, sus proyecciones vitales, básicamente. Entonces, como ustedes verán, hay una primera cosa que tener en consideración, bajar un poco lo que significa el aprender y lo que significan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la realidad, que muchas veces se nos desdibuja porque estamos muy subsumidos en nuestra sociedad que hemos ido construyendo a través de las décadas y los siglos, básicamente. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, este gráfico lo que hace
es básicamente a partir de las respuestas que ustedes van señalando, calcular en promedio cuál ha sido la respuesta, digamos, de la importancia que ha tenido cada una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que ya aparecen para el aprendizaje profundo y para generar un clima participativo. Entonces, como verán, ya hay una especie de, digamos, de consenso en que la mayoría de estas, podríamos decir, estrategias o acciones tienen una importante relación respecto de el que los estudiantes desarrollen aprendizaje profundo y generar un clima participativo en clase. Entonces, en la realidad en que estamos hoy día, en la pandemia, al parecer estas distintas habilidades sí tienen un rol importante. Pareciera que excepcionalmente hay una opinión un poquito, digamos, que le da menos importancia al utilizar la clase expositiva tradicional. Por cierto, esa araña que aparece ahí en la gráfica indica el nivel de dispersión que es la respuesta de ustedes. Hay muchísima gente escuchando esto entonces, y respondiendo a esta encuesta, entonces evidentemente hay dispersión en los resultados. Fíjense ustedes, ahí hay dispersión en todos los casos, pero parece que estas habilidades son necesarias. ¿Por qué hago esta encuestita, entre comillas? Porque vamos a pasar en esta presentación a conversar un poco sobre, desde mi perspectiva, cuáles deberían ser los focos. Y vamos a ver que muchísimo del proceso de enseñanza-aprendizaje, independiente del contexto en el que nos encontremos, me refiero a si es virtual, semipresencial o presencial, se debe al diseño, ¿ya? Y vamos a ver que esa es una de las aristas principales. Como ustedes habrán visto, todas estas alternativas que aquí están puestas tienen que ver con cómo yo pienso, cómo yo planifico, cómo yo utilizo herramientas para desarrollar ese proceso de acompañamiento o de desarrollo de habilidades, competencias en los estudiantes. Sin duda, estas van a ser claves, ¿sí? Vamos a ir a ver, entonces, continuamos, voy a quitarle esta parte del Menti para seguir con la presentación. Entonces, lo que voy a presentar a continuación es algo que María Luisa ya ha exprimido, ¿cierto?, en profundidad, pero me gustaría detenerme en algunas cosas pequeñas. Hay que entender que durante los últimos 10 años ha habido un remesón gigante en la educación, que no tiene que ver con la pandemia necesariamente, la pandemia ha sido algo emergente del último año, que tiene que ver un poco con la incapacidad, ¿cierto?, y la desarticulación de lo que son los sistemas de educación superior respecto de la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Si es que podemos decir una realidad, porque yo hoy día me atrevería a decir que hay múltiples realidades. Esta, en el fondo, desarticulación se debe en parte a la globalización, ¿cierto? Ya lo ha dicho muy bien María Luisa, que para mí, en mi perspectiva personal, ha traído como principal problema o dificultad la complejidad y el dinamismo. Es decir, que a diferencia de los años 80, los años 60, donde el parámetro esencial era la estabilidad, ¿cierto? Era el que tú ingresabas a una carrera profesional o a una carrera de cualquier tipo y ibas a tener un trabajo relativamente asegurado, probablemente ibas a trabajar en una empresa o en una industria durante toda tu vida, o en el servicio público durante toda tu vida, pero estaba caracterizado por la estabilidad, por la seguridad, dentro de ciertos márgenes, evidentemente. Entonces, la educación, de alguna forma, era una herramienta que te permitía asegurar ciertos mínimos básicos. Sin embargo, en el escenario que nos encontramos hoy día, la complejidad y el dinamismo es frenético. Ya María Luisa ha mostrado la curva de cómo se desarrolla el conocimiento y eso transforma absolutamente la realidad en la que estamos viviendo, generando además la necesidad de generar interdisciplina para poder abordar los problemas, porque en tanto son complejos y están imbricados, están alimentados de distintas aristas, no es posible resolverlos desde una sola perspectiva disciplinar. Además, a eso se le suma la dificultad que tenemos para controlar los impactos y los efectos de lo que hacemos. Muchas veces, lo que estamos desarrollando actualmente tiene unos efectos que ni siquiera nos pensamos. Sobre todo en el campo de la tecnología, donde los efectos de la tecnología muchas veces se ven 10 o 15 años más adelante en el futuro, donde ya básicamente no hay nada que hacer, ¿cierto? Las transformaciones ya han ocurrido. Y además, este contexto global, complejo y dinámico, lo que ha hecho es que ha generado un nivel de interdependencia global del cual ya no nos podemos desarraigar. Lo que ocurre, sobre todo en algunos países que a lo mejor tienen mucho más influencia y poder sobre el resto del globo,
sobre los demás está absolutamente conectado, las economías están absolutamente conectadas, las barreras geográficas y de distancia han sido básicamente, o han ido básicamente desapareciendo, y esto ha permitido la emergencia de nuevos mundos, o sea, ha permitido la emergencia de nuevas sociedades que se desarrollan principalmente a partir de la virtualidad o a través de la digitalización, ¿cierto?, de la vida humana. En ese escenario, las necesidades del mercado laboral o del mundo laboral, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto?, han generado que se necesiten habilidades que son radicalmente distintas a las que se habían ido desarrollando los últimos 40 o 50 años hacia atrás, ¿sí? Lo que se requiere es flexibilidad, se requiere movilidad de los profesionales, unos perfiles profesionales que tienen o relevan competencias que son distintas a las anteriores. Ante los últimos 50 años habíamos estado absolutamente centrados en desarrollar competencias técnicas, alto nivel de desarrollo en habilidades técnicas disciplinares, donde hoy día se relevan otro tipo de competencias, las mal llamadas competencias blandas, a mi gusto mejor competencias transversales. Y donde el foco se ha puesto en tener profesionales que estén preparados para el hacer. Desde el proceso de Bolonia, ¿cierto?, el Tratado de Lisboa y todo este remesón del proyecto Tuning en Europa y luego en Latinoamérica, lo que ha hecho básicamente es decir, oiga, están llegando profesionales que no tienen las competencias para poder ejercer su rol en la sociedad. Y ese problema no tiene que ver con que las universidades y los profesores sean de mala calidad, sino que con que hay una especie de desarticulación entre lo que estamos haciendo en las instituciones de educación superior y lo que realmente se necesita en la vida cotidiana. En ese escenario, y para sumarle más complejidad, se suman las características socioeconómicas de los estudiantes. Hemos tenido una revolución en cuanto al ingreso masivo de estudiantes que son de primera generación de ingreso a la universidad, ¿cierto?, y a los institutos de formación técnico-profesional. De la mano, ¿cierto?, de la democratización en el fondo del acceso a la educación. Esto es diferente para cada país, pero en general Latinoamérica lo que ha habido es un aumento brutal o un aumento exponencial del ingreso a la educación superior por parte de los estudiantes. Y eso transforma las características socioeconómicas y culturales con las que los estudiantes ingresan a la universidad, dicho sea de paso, su preparación académica, ¿sí? Existe como decía, este vínculo roto o desarticulado entre la academia y la sociedad, donde muchas veces las soluciones sociales no pasan por el desarrollo del conocimiento en la academia. Hay una especie de conocimiento de nivel Torre de Marfil y unas necesidades sociales, digamos, muy presentes que no están conectadas. Está la burocracia y la obsolescencia de los programas académicos, que ya ha sido comentado en el bloque anterior. Una incoherencia entre las ofertas y las aspiraciones de los estudiantes, lo que realmente ellos quieren hacer y cómo imaginan su vida y el mundo, y, con mucho valor digo esto, una falta de propósito de la educación superior. Creo que en un punto de la historia perdimos un poco el rumbo, no nos hemos hecho las preguntas apropiadas para retomar ese rumbo. La educación debería ser, en las universidades, debería ser prospectiva, debería ser digamos, propositiva de la sociedad que se quiere construir y no reactiva. Y hoy día estamos, y de hecho una de las grandes críticas a los modelos de competencia tiene que ver justamente con eso, porque los modelos de competencia han sido pensados desde una respuesta a los mercados laborales. Cuando el rol que deberíamos, desde mi perspectiva, tener las universidades es prefigurar, configurar el futuro y desarrollar a través del conocimiento el camino social que queremos seguir. Y súmenle a eso el confinamiento. El confinamiento llegó para generar distancia interpersonal, para generar una necesidad de actualizarnos de manera brutalmente veloz en lo que es la virtualidad, la tecnología, información y comunicaciones, considerando que las plantas académicas comúnmente son de digamos, un promedio de edad bastante elevado, ¿cierto? Ha generado una dificultad para articular este proceso. Además de lo que yo diría que es la desafección o desmembramiento social. Hoy día todos estamos abrazando nuestros computadores y nuestras pantallas, sin embargo la distancia que existe entre nosotros física dificulta la generación de habilidades interpersonales, de la capacidad para trabajar en equipo, de comunicar de manera efectiva, para generar creatividad, para generar procesos de innovación, entre otras cosas. Todo de la mano con el resguardo sanitario. Entonces, cuando tuve que pensar, entre comillas, de qué diablos estamos hablando cuando decimos que hay un escenario 4.0, en el que evidentemente viene la educación 4.0, yo pensaría en estas características.
donde de todo el contexto, de la gran cantidad de factores que están allí presentes, la tecnología es nada más que un medio y una de los factores o las variables que influyen, ¿sí? Y de aquí llego, entre comillas, a proponer que la respuesta no está necesariamente en la tecnología. Ustedes mismos en las alternativas que han calificado han dicho claramente que no necesariamente las tecnologías han sido lo más importante o relevante para hacer que el proceso educativo virtual por obligación sea efectivo. Y en este sentido me atrevería a decir que hay tres elementos fundantes de cualquier proceso pedagógico, independiente si se hace en la virtualidad, en la semipresencialidad o en la presencialidad, que son el qué vamos a enseñar o desarrollar, ¿sí? Cómo vamos a orientar ese proceso educativo, entendiendo que es un acompañamiento de los estudiantes para que ellos desarrollen sus potencialidades, y en tercer lugar, desde qué enfoque de enseñanza-aprendizaje estamos situados. Esas tres grandes preguntas se responden con tres grandes enfoques. Uno es el enfoque de competencias, que es lo vigente o lo más vigente hoy día. La segunda respuesta se responde desde el diseño instruccional, que como les decía en la lámina anterior, habían varios elementos de ello. Y el tercero, vinculado con las creencias epistemológicas, es decir, nuestra concepción, nuestros paradigmas sobre lo que es la educación. Vamos allá entonces. Como decía, la tecnología puede ser vista tal vez solamente como un medio y no como un fin o como la respuesta absoluta. Cuando vemos el qué enseñar, no necesariamente vamos a llegar a las competencias, ¿sí? Entendiendo que la competencia se traduce en el saber hacer. Este enfoque, como decía en el contexto anterior, viene dado de la mano de que los profesionales titulados, habiendo pasado por 5 o 6 años, digamos, de estudio, muchas veces llegan a los puestos de trabajo y no son capaces de enfrentar las dificultades que se requieren en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, el foco ha sido en hacer que, evidentemente, el proceso educativo sirva para que los estudiantes queden habilitados o sean capaces de. El foco de la competencia es justamente ese, pero viene asociado de otro tipo de consideraciones, como por ejemplo, digamos que las capacidades que se desarrollan se puedan transferir a distintos contextos, que les permitan adaptarse y ser flexibles a estos distintos contextos en los que se encuentran. No me sirve producir o ayudar a desarrollar capacidades en estudiantes que van a ser capaces de enfrentar solamente un tipo de situaciones, desafíos, complicaciones. Además, debemos tratar de propender al desarrollo de la capacidad de autoactualizarse permanentemente. De hecho, hoy día, otra crítica, ¿cierto?, a los modelos educativos actuales es que las universidades, siguiendo, ¿cierto?, Europa y Estados Unidos, han ido apropiándose de este modelo en el que el aprendizaje es un negocio permanente, ¿sí? En el que nosotros pasamos por una carrera profesional y por el solo hecho, ¿cierto?, de haberte titulado, prácticamente hay pocas o bajas probabilidades de obtener el empleo que a ti te gustaría, por lo tanto es necesario seguir actualizándose. Esto tiene una doble mirada, ¿cierto? Los críticos hablan, ¿cierto?, de una mercantilización del proceso educativo continuo. Los que tenemos un poco más fe en el sistema pensamos que es necesario ir de la mano de las universidades, en tanto que el conocimiento dinámico es necesario siempre estar aprendiendo y actualizándose. Por último, decir que debemos tener esta adecuación de las competencias o de las capacidades que desarrollamos a los requerimientos o condiciones reales que están ocurriendo, y como son dinámicas, esto nos pone una dificultad adicional. Dicho sea de paso, entonces, al hablar de competencias, necesitamos pensar en qué es una competencia. Hay muchísimas definiciones, todas decantan más o menos en pensar que se deben articular con habilidades o capacidades que están vinculadas con el desarrollo cognitivo, es decir, el aprendizaje de conocimiento declarativo, y de las habilidades intelectuales, la habilidad para la ejecución de procedimientos, es decir, ser capaces de hacer cosas, ¿cierto?, ser capaces de ejecutar acciones, las actitudes que van a permitir que los estudiantes y futuros profesionales efectivamente ejerzan esos conocimientos que han adquirido, porque dicho sea de paso, el saber algo, ¿cierto?, y el saber ejecutarlo no garantiza que lo vayas a ejecutar. Y por eso es que tenemos problemas con, digamos, ética profesional, por eso es que tenemos problemas con falta de apego a los protocolos y a los procedimientos. No es que los chicos no los hayan aprendido, no es que los chicos no los dominen tal vez, sino es que muchas veces los chicos no están convencidos de que son realmente necesarios de ejecutar, y eso pasa por las actitudes, pasa por el convencimiento, pasa por los afectos, ¿sí? Y por último,
la dirección ética de este conocimiento, entendiendo que la ética está orientada a desarrollar acciones que permitan orientar el desarrollo profesional, el desarrollo de los proyectos, las acciones, ¿cierto?, colectivas y sociales hacia el bien común, hacia la búsqueda del bien común, tratando de evitar externalidades negativas en la sociedad. Eso nos pone otra dificultad gigante, que es cómo hago yo esta cuestión en mi clase, ¿sí? Cuando habitualmente tengo, bueno, esto varía mucho de institución en institución, de país en país, pero podríamos decir desde 40 estudiantes hasta 150 estudiantes por aula o por sala. Tengo que preocuparme de tratar de desarrollar los conocimientos declarativos, lo básico, disciplinar las habilidades intelectuales, las actitudes, ¿cierto?, la capacidad de hacer, y además tengo que preocuparme de que sean éticos. Pues bien, es una dificultad adicional del desarrollo de competencia, es una dificultad inherente al proceso de aprendizaje. Como decía, aprender significa algo natural, que acompañamos nada más. Sin embargo, la respuesta está un poco más adelante y tiene que ver con el diseño instruccional, entendiendo que la responsabilidad de cada profesor o de cada docente no está en desarrollar las competencias de los estudiantes, sino que está en que la contribución que su asignatura hace a los perfiles de egreso de los estudiantes se pueda de alguna manera garantizar, al menos en términos mínimos, ¿sí? Bueno, algunos datos. Lamentablemente, en cuanto al desarrollo de competencias, hace unos años atrás, está un poquito añeja esta investigación, pero es todavía muy relevante, no ha cambiado demasiado. Las instituciones de educación superior en general, en sus modelos educativos, declaran incorporar competencias, y algunos de ellos declaran incorporar competencias transversales, siendo que ya habíamos conversado que las competencias transversales cada día son más clave en este nuevo escenario que estamos viviendo. Pero peor aún es que en los currículos, ¿cierto?, en los planes de estudio, le decimos acá en Chile, es decir, el contrato de la institución con los estudiantes, en estos documentos muchas veces las competencias transversales están expresadas muy pobremente o no están. De hecho, en esta investigación, como decía, un poquito añeja, prácticamente no están, ¿cierto? E incluso habiendo pasado ya varios años después del proceso de Bolonia, ¿cierto? El Tratado de Lisboa y lo que tiene que ver con la experiencia Turing en Europa. Esto se ha sacado del espacio de educación español. Y peor aún, ¿cierto?, es que muchas veces se opta por una opción de educación de las competencias transversales de manera paralela y no imbuida, ¿cierto?, o no integrada en el currículum, lo que hace una distancia, ¿cierto?, y pone competencias de primer orden de necesidad en desarrollar y competencias de segunda categoría o segundo orden, y de allí viene este concepto, ¿cierto?, de las competencias blandas, porque al parecer para nosotros los expertos disciplinares, ¿cierto?, las competencias blandas parece que no fueran tan importantes, no fueran tan difíciles de desarrollar, ¿cierto?, y por lo tanto fueran de segunda categoría, cuando la experiencia en investigación nos muestra que son las más difíciles de desarrollar, ¿cierto?, y tal vez son las que hacen la diferencia en el mundo profesional y en la respuesta a los problemas complejos de hoy. En nuestro país, ¿cierto?, aquí tenemos unos datos un poco más actuales. Cuando uno le pregunta, ¿cierto?, claro, le pregunta a los planes de estudio que las instituciones declaran, ¿cierto?, de manera pública, lo que uno obtiene es que las competencias que más se destacan o que más se trata de visualizar para que los estudiantes enganchen o se interesen en los planes de estudio de esas instituciones y opten por sus carreras respecto de otras, son las competencias transversales. Y cuando uno ve en términos de proporciones, se da cuenta que lo que más se trata de mostrar hacia afuera es que hay una preocupación gigante por desarrollar capacidades para comunicar, por desarrollar capacidades para trabajar en equipos interdisciplinarios, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, la capacidad de los estudiantes de ser autónomos, independientes y autoaprendices, ¿cierto?, el idioma, entre otras cosas. Eso evidentemente va fluctuando en función de cada institución. Entonces, caemos en la problemática de que muchas veces en nuestro discurso, en nuestra, digamos, en lo que nosotros declaramos, está muy presente esto. Sin embargo, cuando te vas al aula, hay una transformación o hay una diferencia, ¿cierto?, respecto de lo que realmente se ha propuesto, respecto de lo que realmente se está haciendo. Y eso, al menos en nuestro país, es muy decidor.
en cuanto a la experiencia más bien personal y no tan de investigación. Lo que les puedo contar es que cada vez que nosotros montamos un curso o un taller para perfeccionar académicos en este tipo de temáticas, los problemas tienen que ver con que no importa la institución, si es del más alto nivel o de las instituciones que tienen mayores dificultades o menores recursos, siempre el problema es en que la transferencia al aula se hace de manera muy pobre. Es decir, la incorporación de estrategias de enseñanza-aprendizaje realmente orientadas al desarrollo de competencia es muy pequeña y muy vinculada a la intención, a la buena voluntad de los profesores y no a una estrategia institucional. Y por otro lado, y tal vez la mayor dificultad que los profesores manifiestan siempre, tiene que ver con la capacidad que ellos tienen para evaluar las competencias. Ahí se hace una brecha muy importante, sobre todo porque son campos en los que no tienen especialidad. Entonces, los profesores, por ejemplo, un profesor de ingeniería no es experto en comunicación, tampoco es experto en trabajo en equipo, menos es experto a lo mejor digamos, en colaboración, ¿cierto? Y les queda difícil, les queda distante poder materializar evaluaciones. Sienten que ese tipo de cosas no se pueden evaluar y que son muy ambiguas, son muy etéreas, son blandas o como ustedes le quieran llamar. Solamente pongo este tipo de profesor por ejemplo nada más, pero la verdad es que sucede en la mayoría de las materias y en las disciplinas, en tanto que quienes estamos en la academia muchas veces no hemos pasado por carreras de pedagogía, sino que somos expertos en nuestras materias propiamente tal, y no necesariamente tenemos formación profesoral, ¿sí? Ahora, otro punto clave para poder ir a esta educación 4.0 es pensar en cuáles son los enfoques de enseñanza-aprendizaje a través de los cuales nosotros guiamos nuestro comportamiento. María Luisa hizo un listado de enfoques: el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Entre otras cosas, el aprendizaje por descubrimiento, que son clave, ¿ya? Es clave dominar ese tipo de cosas porque esos enfoques que han sido planteados en los años 50, incluso algunos en los años 30, ¿cierto? Hoy día hacen carne porque el escenario en el que estamos situados los requiere. Tal vez en los años 30, en los años 50, los autores estaban pensando hacia el futuro en lo que se requería, y las instituciones no fueron capaces de adquirir esto de manera contundente, pero hoy día ya es una necesidad y ya es, digamos, es una dificultad en algunos casos. Sin embargo, quiero ir un poquito más atrás de eso, que es lo que llamamos creencias epistemológicas, ¿sí? Las creencias epistemológicas tienen que ver con los paradigmas bajo los cuales nosotros actuamos. ¿Qué creemos sobre la educación? ¿Qué creemos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Quiénes son los responsables de cada acción dentro del proceso? ¿A quién corresponde qué? ¿Qué capacidades tiene cada uno? Son las creencias más profundas, es lo que está más arraigado en nosotros y que en el fondo guía nuestras acciones día a día. Y, para decirlo en términos relativamente sencillos, cuando hablamos de creencias epistemológicas tenemos que al menos pasar por estas 5 componentes. Si nos queremos situar en el escenario de educación 4.0, necesitamos de una vez por todas entender que el ser humano es integral. Nosotros desde las disciplinas nos encargamos de particularizar o molecularizar las capacidades de los seres humanos con una finalidad académica, con una finalidad de entender cómo funcionan las personas y cómo poder empujar su desarrollo. Sin embargo, los procesos de los seres humanos ocurren de manera integral, nos guste o no. La educación hoy día debería estar pensando en hacer esta educación integral. Y para eso se requiere transformar la forma en cómo concebimos los currículos, cómo concebimos, digamos, las acciones de enseñanza-aprendizaje dentro del aula y cómo evaluamos también. Donde las competencias transversales aparecen como uno de los componentes más importantes y los menos abordados, o los que más pobremente abordados han sido a través de la historia. Por otro lado, entender la educación centrada en el estudiante. No podemos seguir pensando que la educación es responsabilidad del profesor, al menos solamente del profesor. Recordar que nosotros somos acompañantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya lo decía María Luisa al inicio, desde Grecia, lo entendían de esta manera. Yo no sé qué pasó en el proceso, ¿cierto? Ella lo decía muy bien, en este proceso de industrialización y de transformación de la educación en producto, y de
hacer estos procesos de accountability, podríamos decir, de la educación, es que se nos fue deformando, pero siempre la educación fue pensada en desarrollar al ser humano que tenemos frente. Y por lo tanto, la responsabilidad principal del proceso de enseñanza-aprendizaje está justamente en el estudiante. Si el estudiante no quiere, si el estudiante no está convencido, si el estudiante no está apasionado ni motivado por lo que está haciendo, lo que va a adquirir va a entrar y va a salir, ¿sí? Y va a ser muy poco probable que efectivamente la implemente en su día a día. Tercer punto, necesitamos situar el aprendizaje en contexto profesional real. No nos sirve que nuestros estudiantes aprendan a hacer ecuaciones diferenciales si es que no entienden la conexión de esas ecuaciones diferenciales con la práctica habitual cotidiana y con los problemas que va a tener que enfrentar. Tampoco nos sirve que aprenda a desarrollar un pensamiento científico in abstracto si no va a ser capaz de situarlo en lo que van a ser sus problemas y, digamos, en lo que van a ser los desafíos que tenga cotidianamente. Entonces, un elemento fundante, ¿cierto?, en la nueva educación o la educación a la que deberíamos propender es justamente situar el aprendizaje en contexto real. Un cuarto punto tendría que ver con la conexión entre el currículo y las necesidades laborales y sociales, y aquí se requiere una especie de reestructuración institucional, empezar a pensar en las instituciones de educación superior como un actor o un ciudadano más dentro de una comunidad. No nos sirve seguir trabajando para los artículos de investigación Q1, que nadie lee, ¿cierto? Que, digamos, de alguna forma no tienen ninguna aplicación en el mundo real, sino que nos sirve, no digo que haya que abandonarlos, por cierto, sino que tenemos también que hacer esta otra parte, que es situar la investigación, el desarrollo de conocimiento y la forma en cómo transferimos ese conocimiento al aprendizaje de los estudiantes en nuestras realidades, en nuestros contextos, con nuestras problemáticas y con las necesidades que viven las personas cotidianamente, digamos, en nuestros entornos. Y por último, necesitamos transformar la capacidad del estudiante, es decir, tenemos que tratar de propender a que el estudiante que entró a la universidad o entró a un proceso educativo sea sustantivamente distinto al egresar de ese proceso educativo. Solamente allí es que podemos decir que hubo un proceso profundo de aprendizaje. Y esto nos va a llevar de alguna forma a replantear efectivamente las prácticas. No basta solamente con que cambiemos el switch, la forma de ver o de sentir y pensar el proceso educativo, sino que también cambiar lo que hacemos. Lo interesante o lo importante, podríamos decir, es que cuando las personas reconvierten la forma en que ven el proceso de aprendizaje, también empiezan a funcionar de manera distinta. Nada más que de forma anecdótica les comento la investigación, esto creo que es de los años 60, me parece mucho, sobre la profecía autocumplida, donde se investigó en el contexto del aula escolar, ¿cierto? Digamos, cómo la forma en cómo los profesores pensaban sobre sus estudiantes tenía efectos en cómo los trataban. Si los profesores pensaban que sus estudiantes eran inteligentes, eran avanzados, eran, digamos, tenían capacidades o habilidades para su asignatura, lo que lograban era, en el fondo, generar acciones que le daban más oportunidades a los estudiantes, les permitían contestar más, participar más, los felicitaban más, ¿cierto? Les daban más espacios para aprender. Y en consecuencia, estos estudiantes que eran vistos de mejor manera por los profesores, terminaban, ¿cierto?, siendo mejores estudiantes, reafirmando las creencias que se tienen sobre ellos. En caso contrario, los peores estudiantes, o los calificados como estudiantes desordenados, el estudiante complejo, el estudiante flojo, etcétera, etcétera, mostraban, los profesores, ¿cierto?, tenían acciones que de alguna forma fortalecían que estos estudiantes fueran así, no los tomaban en consideración, no les daban oportunidades, los excluían, los castigaban, de modo que los estudiantes también empiezan a comportarse como efectivamente estudiantes flojos o desordenados, o lo que ustedes quieran, y eso repercute en su rendimiento, en su desempeño académico, lo que reafirma la creencia. Entonces, en cortas palabras, lo que nosotros creemos sobre el proceso educativo tiene un efecto profundo sobre lo que hacemos en el día a día, porque en el día a día no estamos reflexionando sobre la filosofía de la educación, simplemente estamos actuando. Y las acciones que desencadenamos tienen que ver con nuestras creencias más arraigadas. Por lo tanto, pensar o repensar la educación bajo estos principios nos lleva a tener acciones distintas. Y ahí es donde aparecen las estrategias de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, en investigación, basado en problemas que son tal vez las más conocidas, pero también aparecen otras como el aprendizaje basado en proyectos de innovación, los desafíos, ¿cierto?
u otras estrategias como el aprendizaje basado en equipos o colaborativo y de otra naturaleza. Si bien es cierto, como digo, lo más importante es que nosotros tengamos la oportunidad de repensar nuestra filosofía dentro del aula y tal vez inventar nuestras propias fórmulas. Porque si bien existen varias estrategias que han mostrado ser bastante efectivas, las que ahí aparecen, ¿cierto?, que tienen unos efectos potentes sobre el desarrollo del aprendizaje integral, ¿cierto?, sobre el desarrollo de la educación centrada en el estudiante, la contextualización del aprendizaje. A lo mejor a cada uno de nosotros y en el concierto de nuestras propias instituciones de educación superior se nos ocurren nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, se nos ocurre tomar parte de estas y mezclarlas, no importa. Lo fundamental, ¿cierto?, siempre va a ser tener claro cuál es el propósito educativo y diseñar la estrategia que a nosotros nos sirva, nos convenga dentro de nuestro contexto institucional, con nuestros estudiantes y sus características para desarrollar el aprendizaje. Dicho sea esto, me gustaría invitarlos a participar nuevamente. Por cierto, lamentablemente no tengo ningún premio para entregarles. Sin embargo, los quiero invitar a participar dentro de esta nueva pregunta, en la cual simplemente tienen que ingresar a menti.com, el mismo sitio donde les he indicado, ingresar el mismo código, ¿cierto? Y lo que van a tener que hacer es distribuir 100 puntos que ustedes van a tener en total, entre distintas alternativas que les propongo para indicar con mayor puntaje las alternativas que han significado un mayor desafío o dificultad para ustedes como docentes durante esta pandemia, ¿sí? Entonces, repito, el link es menti.com, el código es 2876177, y ahí pueden calificar estas distintas alternativas. Entonces, mientras ustedes, digamos, contestan esta pequeña encuesta, yo voy a ir a la proyección. A ver. Entonces vamos acá. Ahí está. Y vamos a ver qué respuestas nos ofrecen los profesores. Por cierto, les agradezco muchísimo su participación. Sin ustedes, todo este tipo de cosas no pueden funcionar, no sirven, digamos, y yo me quedaría aquí hablando solo. Entonces, les agradezco sus respuestas. Las alternativas que ustedes ven allí tienen que ver básicamente con dificultades habituales de las cuales nosotros hemos ido pesquisando a través de diversas actividades, de distintas investigaciones que hemos ido desarrollando, digamos, con académicos, por lo menos de algunos países como son Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, por cierto, entre otros, que hemos considerado que son podríamos decir, las dificultades más comunes que han tenido los profesores para ejercer la docencia en este contexto de virtualización forzada. Entonces, esas son las alternativas que ustedes van a encontrar ahí en pantalla. Vamos a ver una actualización, a lo mejor estaba pegado. No, estábamos bien. Ahí están apareciendo las respuestas. ¿Ves? Parte de la tecnología. Uno a veces no puede confiar 100% en el autofit que desarrollan los sistemas. Uy, la competencia está difícil. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero aparentemente hay algunas habilidades que están dificultades que están más presentes, como por ejemplo, el facilitar la comunicación entre los estudiantes y los docentes, evidentemente una dificultad gigante. El asegurar que los estudiantes han aprendido lo suficiente. Si ustedes me preguntan, en la experiencia de recorrer distintas universidades asesorando en estos temas para ayudar a desarrollar buenas estrategias de enseñanza y de evaluación en las universidades, en el contexto de pandemia, la rosada, ¿cierto? Asegurar que los estudiantes han aprendido lo suficiente es tal vez uno de los dolores más grandes que tenemos como docentes, entendiendo que ha aparecido un fenómeno interesante podríamos decir, deshonestidad académica, y una dificultad relevante para poder evaluar algunas competencias que, derechamente, a través de la virtualidad se hacen muy difíciles de evaluar. ¿Cómo evalúo si los estudiantes son capaces de desarrollar algunos procedimientos? ¿Cómo soy capaz de evaluar que los estudiantes
sean capaces de interactuar, de negociar, digamos, de convencer, ¿cierto?, de generar soluciones avanzadas, de, por ejemplo, prototipos. En este contexto de virtualidad se hace muy difícil, si bien no es algo que no se puede desarrollar. Entonces, tenemos favorecer la participación activa del estudiante, sin duda. Todos nos hemos encontrado con esta situación de cámaras apagadas, ¿cierto?, donde uno parece no supiera si es que los estudiantes realmente están o no. ¿Cierto? Entonces, aparentemente estas son las dificultades más grandes, ¿cierto? Favorecer la participación activa del estudiante, asegurarme de que los estudiantes han aprendido lo suficiente, resguardar la honestidad de las evaluaciones, ya decía, facilitar la comunicación entre los estudiantes y el profesor, permitir el desarrollo de una conducta ética. Un aprendizaje de tal nivel de complejidad, ¿cierto?, es muy evidentemente difícil o distante en este tipo de escenarios, y se nos hace cada día más difícil. Permitir que tanto los estudiantes como yo disfrutemos el proceso educativo. Eso lo puse allí adrede, porque la verdad es que cuando converso con los colegas, pasa muchas veces que parece que estuviéramos sufriendo. Y no solo sufriendo por estar encerrados, ¿cierto?, y distantes de nuestros seres queridos y de otras personas, de festividad, del aire libre, sino que también porque parece que en esta podríamos decir, deshumanización del proceso de enseñanza-aprendizaje, de falta de contacto, de falta de vínculos, de desarrollo estrecho con otras personas, de poder ver la evolución de nuestros estudiantes, de sentir la satisfacción que aprenden, de que nuestros estudiantes nos entreguen feedback, ¿cierto?, es algo que parece que a la profesión docente le da muy duro, ¿cierto?, y le llega muy profundo en su corazón, sobre todo nosotros, los que estamos aquí presentes, que tenemos la convicción de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tal vez es uno de los elementos más importantes del desarrollo de cualquier sociedad, y donde hemos puesto todas nuestras esperanzas y nuestras apuestas, ¿sí? Bueno, para que vean, ¿cierto?, cuáles son las dificultades y cómo de alguna forma, independiente de la latitud de la que ustedes provienen, parece ser que las dificultades han sido las mismas, independiente de las diferencias, como decía, culturales, sociales, que puedan existir en las distintas instituciones. Bueno, esto nos lleva a este tipo de cosas. Yo me maravillé, ¿cierto?, me entretuve mucho haciendo este ejercicio de buscar memes, ¿cierto?, que representen un poco lo que ha sido la pandemia. Porque la verdad es que entre broma y broma, la verdad se asoma, y algunas de estas cosas son el ejemplo patente de lo que nos ha ocurrido. Me encanta porque evidentemente por mi fanatismo de los Simpsons, pero aparece la asistencia virtual a clases como un sistema que tú no sabes realmente si hay algo detrás, ¿sí? Y la dificultad para aprender o desarrollar ciertas habilidades que son de nivel complejo, en escenarios que pareciera fueran de cartón o de baquelita, o digamos, insuficientes, por decirlo de alguna forma. Así como las actitudes de interrelación entre los profesores y los estudiantes, y así como la motivación y el apresto de los estudiantes para estar imbuidos en el proceso de trabajo que tenemos nosotros preparado, planificado para desarrollar con ellos. Sin embargo, algo que me parece demasiado importante es este último cuadro, que es la distancia que existe entre cómo las instituciones hemos pensado que la educación se está desarrollando y cuáles son esas carencias o dificultades que aparecen en la heterogeneidad de nuestros estudiantes, donde muchas veces pensamos desde como decía ya, desde nuestro paradigma, desde nuestra realidad, las características, y asumimos que nuestros estudiantes van a tener esas capacidades básicas para poder enfrentar este tipo de procesos, partiendo de lo económico, ¿cierto?, desde aspectos de acceso a la tecnología, de estabilidad de la red, de disponibilidad de computador, hasta lo que es la habilitación o lo que son las competencias para manejar tecnologías de información y comunicaciones básicas. Una sorpresa para muchos de nosotros fue encontrarnos con los millennials, encontrarnos con gente que es experta en Instagram, experta en TikTok, en cuánta cosa de red social, que no saben utilizar herramientas básicas como Excel o como PowerPoint u otro tipo de herramientas que nosotros habituamos en la academia, y hay brechas, digamos, de adaptación tecnológica fundamentales en nuestros estudiantes. Actualmente estamos desarrollando justamente una investigación en eso y parece ser una realidad también transversal a nuestro escenario latinoamericano. Dicho sea de paso, nos pone una distancia gigante respecto a lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos,
donde las realidades económicas y sociales son bien distintas. Por eso es que yo normalmente sugiero no tratar de equipararnos a lo que pasa allá, sino que ver en realidad cuáles son nuestras capacidades y potencialidades y enfrentar nuestras dificultades en función de la realidad, ¿sí? Por último, ¿cómo orientar el proceso? Y aquí pasamos al diseño introduccional, que tal vez creo yo es nuestra herramienta más potente para poder enfrentar todas estas dificultades. La forma en cómo diseñamos y planificamos las actividades de aprendizaje. Entonces, si bien el currículum... ¿Sí? Le quedan 5 minuticos para poder empezar a... Ok, perfecto. Muchas gracias, Samantha. Rápidamente, decir que el currículum es una ecuación súper compleja y que si el diseño curricular está bien desarrollado, nosotros deberíamos confiar en que nuestra asignatura es capaz de aportar el granito de arena suficiente para poder desarrollar ese perfil de egreso de competencia de nuestros estudiantes. Sin embargo, este proceso curricular debería tener varios verificadores, ¿cierto? Para poder, no solamente para poder decir, oye, lo estamos logrando y mostrar nuestros indicadores en distintos lados, sino que, y sobre todo, para poder tomar los remediales y las, digamos, consideraciones necesarias para compensar los procesos educativos tal como están ocurriendo. Y en este escenario es súper clave tener este esquema básico fundamental. Nosotros los docentes, los académicos, somos responsables de los aprendizajes que ocurren en nuestra aula, los cuales están comprometidos y articulados con unas competencias de perfil de egreso, ¿sí? Las asignaturas troncales y electivas contribuyen a este perfil de egreso, no son responsables en ningún caso de formar una competencia completa. La forma de garantizar esa articulación es a través de los resultados de aprendizaje, y las estrategias de enseñanza y de evaluación son clave para poder dar cuenta de esos resultados de aprendizaje. Entonces, si uno lo pone en términos simples, nuestra responsabilidad principal es desarrollar esos resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes. Si nosotros no podemos garantizar esto, entonces todo el currículum se cae a pedazos, ¿sí? Porque cada, digamos, el perfil de competencia descansa en que cada una de las asignaturas haga lo que tiene que hacer, ¿cierto? Para lo cual ha sido su mandato. Entonces, si un buen diseño curricular, esto debería ser algo suficiente, pertinente y posible de realizar. Y siempre tener en mente, ¿cierto?, el testeo y la implementación de mejoras para poder ir avanzando, entendiendo que las cortes van evolucionando en el tiempo. No podemos seguir aplicando las mismas prácticas de siempre si los estudiantes van cambiando, sus características sociodemográficas, educativas, culturales van cambiando también, y el escenario cambia, ¿sí? Por último, nada más como un esquema general, decir que para poder garantizar esto deberíamos tener claro esta forma de visualizar el asunto. Las competencias del perfil de egreso son nuestro objetivo final como currículum, pero los resultados de aprendizaje tributan en distinta medida, en distinto grado a estas competencias. Y los indicadores que tenemos identificados en nuestros instrumentos de evaluación son los que permiten garantizar si se han logrado o no se han logrado esos aprendizajes. Por lo tanto, todo el proceso descansa básicamente en esta estructura esencial, ¿sí? No me voy a detener demasiado por el tiempo, nada más quisiera dejarle algunas preguntas y a lo mejor después si hay alguna pregunta de ustedes podemos conversar las respuestas. Lo primero, después de todo esto nos queda que hay que remirar o repensar la carga de trabajo equivalente en el contexto virtual. Yo soy un convencido de que el tiempo de trabajo en la virtualidad es muchísimo menos productivo, muchísimo más lento. Las reuniones se nos hacen eternas. Es muy difícil pensar que si nosotros, adultos, maduros, ¿cierto?, profesionales, especialistas, se nos hace muy difícil este proceso, cuánto más difícil se le puede hacer a nuestros estudiantes que están en proceso de desarrollo. Y preguntarnos cuánto es necesario y suficiente. Yo no creo que un SCT, un crédito transferible, ¿cierto?, en el contexto presencial sea equivalente a un crédito CCT en la virtualidad. Eso no es real. Pero es una discusión que hay que dar, siempre que voy a cualquier lado lo planteo, porque esto hay que conversarlo, discutirlo. Segundo, ¿cómo generamos un entorno educativo en que podamos disfrutar del aprender? Ya lo vieron, estaba dentro de las primeras 4 características. Si no estamos disfrutando esto, entonces, ¿qué vamos a disfrutar en la vida? Si estamos 99% de nuestra vida metidos dentro del aula, compartiendo con nuestros estudiantes, y estamos haciendo un proceso que finalmente no tiene consecuencias positivas para nosotros, ¿sí? Tercero, ¿cómo transformamos la cultura educativa para evitar la deshonestidad académica? Y ahí la respuesta es cambiar la forma de entender la evaluación. De esto hay mucho hilo que tirar. Jesús Gabalán va a profundizar en esta temática, no quiero quitarle su presentación, pero es algo necesario de conversar. ¿Por qué seguimos pensando en que la evaluación es
una forma de capturar, de cazar, de pesquisar al estudiante, cuando en realidad la evaluación debe ser una forma de formar, ¿sí? De desarrollar al estudiante. Cuarto, quinto, cómo aprovechar para bien este escenario educativo. Siempre conversábamos al inicio del año pasado que si Chile lograba hacer un cambio, una transformación radical en su forma de educar, podíamos transformarnos en un país referente. Y aquí estamos mirando cómo lo hacen los demás para poder mejorar lo que estamos haciendo. Es necesario sacar conclusiones y ver qué es lo que se queda, qué es lo que hay que eliminar y cómo, en el fondo, podemos concluir algunas cosas positivas, porque las hay, ¿sí? Y por último, ¿de qué forma podemos superar la brecha entre el papel y la práctica real? Esta es la discusión de siempre, y yo me atrevo a decir que aquí es necesario un compromiso institucional, cambiar las formas o los incentivos y los objetivos con los cuales nos miden a los profesores y a los académicos en las instituciones, para realmente darle importancia a la enseñanza que estamos dando a nuestros estudiantes. Sin más...